¿qué es un sensor inductivo del cigüeñal? ¿Cuál sería la respuesta ahí correcta? Vamos a ir en orden, ¿sí? Vamos a empezar por aquí, ya nos dijo de ahí vamos a ir, dependiendo de las preguntas, vamos a ir participando cada uno. Aquí el compañero nos dice, comprobamos que es correcto, los sensores también se denominan sensores de captación, ¿sí? Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta nos dice es verdadero y falso. Continúa el compañero. Dice, ¿qué hace posible que un sensor inductivo del cigüeñal? Determinar la posición del cigüeñal, determinar la temperatura del cigüeñal, determinar el régimen de motor. El primero es verdadero o falso. Hagan silencio, por favor. Solo el compañero nomás va. ¿Verdadero? Sí. El primero es verdadero. El segundo. Falso. El tercero. Verdadero. Perfecto. ¿Está bien? Vamos con la siguiente. Dice ubicación. El sensor inductivo del cigüeñal se ubica generalmente en la abertura de la carcasa del volante de inercia. Directamente debajo de esta abertura se encuentra el volante de inercia, rodeado por una corona dentada. Miren, en ese aspecto, en la parte de ubicación, siempre nos vamos a encontrar en la parte delantera, en la parte posterior, donde está el eje del cigüeñal, o en la parte de los laterales. Va a depender bastante del diseño del motor, ¿sí? En otros casos, ¿aquí alguien tiene vehículos Volkswagen? ¿Audi? ¿Sí? ¿Qué carrito tienes? Volkswagen Gol. El Volkswagen Gol. Bueno, no tanto ese. No sé si qué año es. 2002. 2002. Bueno, cuando usted se encuentra con un sensor de 2 pines, usted a ojos cerrados dice que es un sensor inductivo. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando usted se encuentre con un sensor de cables, recuerden que teníamos también los sensores de efecto Hall. Pero, también hay el pero, que usted puede encontrarse con un sensor inductivo también de 3 cables. Cuando el fabricante, como va a ser un inductivo, el fabricante le va a mandar con un cablecito adicional para evitar lo que es interferencia. ¿Sí? Entonces, ahí sí, sobre todo en el Hall, no me dejo convencer que sea 3 cables directamente. Obviamente el Hall siempre va a necesitar 3 cables. Pero si yo me encuentro en un CKP que es de 3 cables, tengo que verificarlo. ¿Cómo voy a verificar? ¿Sí? Este sensorcito de aquí, de 2 cables, va a generar su propio voltaje. ¿Sí? No va a tener alimentación y no va a tener masa. Entonces yo lo que hago en el vehículo es desconectarlo, verifico con mi multímetro si tiene masa o tiene positivo. ¿Sí? El de 2 cables no va a tener eso. ¿Sí? Pero en cambio el de 3 cables, que es inductivo, ese sí va a tener masa y alimentación. Por lo general va a tener masa y 12 voltios o masa 5 voltios. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el otro que me sobra va a ser el que va a generar señal en uno de efecto Hall. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, miren, por ahí el sensorcito de 2 cables, ayúdenme con un sensorcito de 2 cables. Ustedes tienen más sensores que yo en el local. No podemos probarlos. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros le probamos y nos da 0.4573 kiloohmios. ¿Sí? 0.4572, pero me da kiloohmios. Kiloohmios. ¿Eso a ohmios cuánto me da? 457 ohmios. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese valor hay que multiplicarlo por 1000. ¿Sí? Porque está en kiloohmios. Verán que les dije que íbamos a trabajar justamente con esos valores. ¿Sí? El valor que me da aquí, miren, en ese aspecto, igualmente para la parte de mecánica automotriz, siempre va a ser recomendable utilizar este tipo de multímetros, que en este caso son autorrango. ¿Sí? Tengo que leer aproximadamente 450 ohmios. ¿Sí? ¿Sí?
En el aspecto, ¿por qué nosotros trabajamos? Para el diagnóstico, ¿por qué trabajamos nosotros con este tipo de escáner? Si se dan cuenta, me da 0.4, me da 5 números más. Es mucho más exacto que darme tal vez, yo hago una lectura de ahí y digo solamente es 0.4 kiloohmios. Que en este caso sería 0.4 por 1000, ¿cuánto nos da? ¿Cómo? 0.4 por 1000. 400. Pero no es lo mismo 4574 por 1000. ¿Sí? 0.400. Sí, lo que nos está dando aquí. 0.4568. 4568 kiloohmios. Eso multipliquémosle por 1000. 456. 457 ohmios. Miren, esos 57 ohmios yo le voy a dejar de lado si es que yo interpreto solamente la lectura de manera tal vez directa. Por eso es que nosotros recomendamos utilizar este tipo de... ¿Ya está configurado? Sí, está bien. Ya. Aquí el compañero nos dio configurando para leer justamente esta resistencia. Voy a trabajar un poquito así para que se vayan cruzando. Sí. Aquí el compañero me va a decir si está bien o no, porque ya tengo la medida por si acaso. Tengo 457 kiloohmios. Ohmios en este caso ya sería. Ohmios ya sería. ¿Sí? ¿Está bien o está mal lo que puso el compa? Ahí sería. Ya. Sí. Y el valor que sale. Sí. Entonces en este caso voy a ponerle, ayúdame enfocándole por favor, el de aquí. Ahí acá. Sí. Vamos a ponerle cómo le configuró el compañero. El compañero, miren, mucho ojo con esto de aquí porque no tienen que equivocarse. O sea, aquí estamos para equivocarnos, ahorita. Pero al rato que estemos tal vez en la evaluación o estemos ya en la vida real, no podemos equivocarnos. ¿Sí? Miren, ahí está donde el compañero nos puso y vamos a medir. Miren. ¿Sí? Le pedimos al compañero que nos ayude. Nos dio configurando de esta manera. ¿Sí? Ahí sí. Miren, 0. Sí, kiloohmios. Kiloohmios, no sé, miren bien. Miren bien, está con el punto. Sí, está ¿Sí? bien. Antes del 4. ¿Sí ven? Sí. Por lo que no son decimales, ¿eh? Claro, el compañero le puso aquí en lo que son 200, ¿sí? Sí, pero yo voy a medir 467 ohmios, es decir, mayor a 200 ohmios. Entonces tengo que medir en la siguiente que me permite una lectura más alta, ¿sí? Por eso yo les decía, recomendación, cuando yo no sé. En este caso yo me ayudé porque en la leyenda anterior ya me dio cierta información del sensor y me dice que en ese caso que está explícito en el pizarrón, en la pantalla, nos dice que va a medir entre 200 ohmios. Entonces yo ya tengo un valor estimado. Pero si nos damos cuenta, en este tipo de sensores es aproximadamente 461 o 60, 450 ohmios aproximadamente. ¿Sí? Entonces tengo que seguir avanzando. No me mide en los 200, sino mido en los 2K, porque aquí me mide hasta 2K. Si yo quiero, puedo seguir aumentando. Y en 20K también me va a medir. ¿Sí? Mire. ¿Sí o no? Miren, ahí ya me quita inclusive la exactitud de un número más. ¿Sí?
Entonces, esa es la importancia de escoger la escala correcta. En ese aspecto tienen que acomodarse obviamente a los que ustedes tienen aquí. Estos de aquí, estos multímetros de aquí son para prácticas mismo. ¿Sí? Por eso es que no tienen una exactitud tal vez más correcta como son estos equipos un poquito ya profesionales. ¿Sí? Entonces, este de aquí ya nos trabaja directamente, autorrango, nos lee y nos facilita mucho el trabajo también. Estos de acá igualmente son chinitos, ¿no? Son chinitos pero de buena calidad. Entonces están aproximadamente entre unos $180, $200. Pero estos de acá, en cambio, estos los podemos encontrar en unos $40. ¿Sí? Pero me sirven también. Me sirven. ¿Por qué me va a servir? Recuerden que nosotros medimos 3 magnitudes, lo que es resistencia, voltaje e intensidad. Cuando yo mido intensidad, es cuando queman estos aparatitos de aquí. ¿Sí? Por más seguridad que este tiene, igualmente tiene un fusible interno, es cuando de ley quema. ¿Sí? O a veces el descuido de uno mismo se olvida y empieza a medir alimentada los circuitos, por ejemplo, en resistencia. Recuerden que eso ya les indiqué. ¿Sí? Entonces, ¿queman por ahí o queman estos de acá? Y lo otro, más peligroso todavía, cuando la otra semana ya les vi hasta banqueando computadoras ya. Cuando yo voy a trabajar en lo que es computadoras, ¿sí? Primerito, si fuese esto una computadora, por ejemplo, que yo recién desarmé esa computadora y la voy a abrir, yo no puedo hacer esto de aquí. Toparle así directamente. ¿Por qué? Yo tengo corriente. Sí, yo tengo estática. Entonces, para eso ocupamos nosotros, cuando vamos a manipular eso, una pulserita, descarga estática y con eso puedo manipular esto de aquí. Y no todos los elementos puedo medir con el multímetro. Porque recuerden, el multímetro también tenía su voltaje interno. ¿Sí? Entonces, al momento que yo voy, le pongo por ahí, genero un voltaje con el multímetro, puedas inclusive dañar un driver. Sobre todo al momento que estos de aquí, como vienen con programación, puedo dañar inclusive la programación solo por estar pinchando con el escáner. Con el multímetro. ¿Sí? Présteme este otro de acá. Este otro de acá igualmente lo vamos a medir. ¿A quién le toca? Tenga la onda, compañero. Nosotros la 18.3. Aquí está. Ahí, güey. Ten ahí. Miren, este de aquí en cambio el valor 0. Hizo corto. Y Cristian hizo tierra. ¿Listo? Ahí está, miren. 0.2569 kiloohmios. ¿Sí? Ya subió, profe. Sin temblar, sin temblar. Es que me pongo nervioso. ¿Qué está temblando desde allá? Sí, bueno, otra vez. Vamos desconectando. Está conectando la nariz. Él necesita el de 3 puntas. No tiemble. 2582. Eso le multiplicamos por 1000. ¿Cuánto nos da en ohmios? 258. 258 ohmios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la leyenda? ¿Sí? Vamos a hacer una última medida del mismo sensor, ahora con ese instrumento. Nos va a ayudar configurando ohmios. Correcto. ¿Sí? Es un valor estándar. Eso significa que, miren, ese sensorcito de ahí está en buenas condiciones. Este de aquí, justamente puede ser, dependiendo de qué vehículo sea, si nos damos cuenta, si me data de manera general aproximadamente ese valor, y este tiene casi el doble, ¿sí? Este tiene casi el doble. Significa que por ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué se cambió este sensor? Justamente por eso.
Y recuerden, ¿qué sucede con la resistencia eléctrica? ¿Qué sucede con la resistencia eléctrica? Va a tener variación de acuerdo a la temperatura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Puede ser que en un vehículo, como les decía, es fácil. Si el carro me viene y no me prende, porque este es uno de los sensores principales, porque un vehículo no enciende, ¿sí? Es decir, arranca, pero no prende. Si yo cojo ñen, 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 y no se prende, uno de los sensores que primero tengo que chequear también es este de aquí, el CKP. ¿Sí? ¿Qué sucede? Yo les decía, es fácil cuando un vehículo viene, yo prefiero que venga un carro muerto, que no se prenda con esa falla para yo revisarle, chequearle y prenderle. Es mucho más fácil esa falla, porque si en cambio me viene un vehículo que me dice, ¿sabe qué, profe? A los 2 días recién falla y deja de prender. O si no, tengo que circular más de 4 horas y de ahí vuelvo, quiero prender el carro y ya no prende. Ese tipo de fallas sí son ya más complicadas, porque la una no me da la falla constantemente. Me toca primerito simular lo que me dice el dueño del carro, tal vez recorrerle 4 horas para que me dé la falla. El otro vuelta a veces ni siquiera 4 horas, sino 4 días, 5 días, una semana. Le falla una vez a la semana. Es mucho más complicado, ¿sí? Porque no me va a dar código de falla. Si es que tal vez ahí me marcaría resistencia infinita, no tengo un sensor totalmente dañado. Si me marcara resistencia infinita, ahí sí yo digo directamente, el sensor está dañado, mucho más fácil. Reemplazo, pruebo y hago. Pero ahora con este que me está marcando esta resistencia, sí me va a prender el auto. Sí me va a prender el auto. Y resulta que este tal vez me falle justamente, como les digo, a las 4 horas o después de otro tiempo, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de los valores. Ustedes ya tienen aquí un valorcito estándar, entre 200, 250 ohmios, un CKP está correcto. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que ustedes vienen y le dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque es fácil, ¿no es cierto? Yo tengo la intuición o no sé diagnosticar. Y digo, tengo la idea de que va a ser el CKP, entonces voy y le llevo, le digo, Angelito, vea demandando un CKP para este carro, envía. Cojo, pruebo, no ha sido la falla. ¿Sabe qué, Angelito? Le devuelvo. Bueno, dice. Y él dice, bueno. Entonces, miren, ese es el problema que también se puede dar en el giro en el cual ustedes están correctamente. Entonces, facilito, la próxima vez veo un sensor inductivo, pues hoy vamos a hacer la recomendación de que tengan un multímetro también en el mostrador, configuran a 400 ohmios, ¿sí? Verifico, está dentro de los valores, chévere, se fue probadito el sensor, ¿sí? Entonces sí funciona, no puede tener falla ese sensor, ¿sí? Hasta inclusive, ya vamos a ver más adelante otra pruebita más, ahorita estamos solamente midiendo resistencia, ¿está entendido hasta ahí? ¿Y un sensor nuevo cuánto tiene que medir legalmente? El nuevo igualmente va a estar entre 200 y 250, ¿sí? Dependiendo de algunas marcas sí va a subir el valor, ¿sí? Sí va a subir, pero va a depender de la marca. Pero la mayor parte de vehículos, lo que es Nissan, lo que es Kia, Hyundai, se manejan con esos valores. ¿Sí? Aveos, entonces ya vamos a ir, ustedes tienen un montón de carros aquí para probar. Entonces ya vamos a ir a sacar esos valorcitos de esos sensores. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Ya vamos a tener hasta inclusive, es bastante información que yo puedo recolectar. ¿Por qué? Por aquí tienen la mayoría carros. Por ahí he visto Aveos, Mercedes, BMs, Volkswagen, de todo, ¿no es cierto? Yo mal, profe. Ustedes manejando. ¿Sí? Miren, en ese aspecto, ¿cuál va a ser la importancia de lo que vamos a hacer el día de hoy? De esos carros vamos a sacar el valor exacto, porque ese por más sensor que esté usado, no es que tal vez cuando está nuevo me marca algo y cuando está ya viejito el carro me marca otro valor. No. El sensor va a seguir marcando igual mientras esté en buen estado. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos información de primera mano. ¿Por qué? No tengo catálogos de valores, porque va a ser difícil que yo
me ponga a buscar en que sea tal vez un motor de un Kia, de un Hyundai, complicadazo. Pero si yo tengo por ahí un carrito, vean, medimos. Y ya tenemos el valor de un Aveo por ahí, de un Volkswagen por ahí. Y ya tenemos ese valor y ya sabemos cuánto mide. Y sacamos relación, como les digo, vamos a ver que no va a variar mucho. ¿Sí? No va a variar mucho. De la unidad. ¿Sí? Sí, es 1 pues 2. Exacto. El 1 nos dijo. A la unidad. Acá, ¿qué número tenemos acá? No. Aquí verificamos, este es el 1 y esta es la unidad de control. Esta es la computadora. ¿Sí? ¿A qué número? 34. 34. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí le ponemos 34. ¿Sí? Sí, correcto. ¿Sí? Miren, lo que hizo el compañero es justamente ya analizar un diagrama eléctrico, porque ya tiene el sensor CKP. Resulta ahora que yo me voy al vehículo y tengo el mismo fallo. El típico fallo de CKP, por ejemplo, es arranca pero no enciende. ¿Por qué este sensorcito? ¿Por qué me tomo el trabajo de analizarlo un poquito más este sensor? Y nos vamos a tomar el trabajo. Porque este es uno de los más principales, si no es que el más principal. Porque este de aquí, al darme los puntos que decía ahí de el punto muerto superior, de relación, de régimen, es el que va a hacer que encienda el vehículo. Por eso les decía, este hace la corrección de avance de encendido y salto de chispa y pulsos de inyectores. Entonces, eso el principal en este caso. Entonces, resulta que yo estoy en el sensor y digo, chévere, verifico, es fácil verificar esto. ¿Qué voy a hacer? Irás acordando lo que les voy comentando, porque tal vez no me entiendan ahorita, pero en el transcurso de que vayamos avanzando con el funcionamiento van a darse cuenta de lo que les estoy hablando. Es fácil darse cuenta de que este sensor no trabaja. Este de aquí, como pudimos observar ahí en el diagrama, ¿sí? Si ustedes observan el diagrama, es este de aquí, el 39, donde está ahí el mouse. ¿Sí? Tenemos solamente dos conexiones. ¿Sí? Se dan cuenta, viene el 33 y 34. Viene el 33 y 34 a la computadora. Como son dos cablecitos, significa que ¿qué? Este de aquí, como es inductivo, este genera su voltaje. Genera su voltaje alterno. Y entra a la computadora al 3334, en este caso de la computadora de este vehículo. ¿Sí? Resulta que yo voy y verifico, digo, no hay chispa, no hay encendido. ¿Cómo verifico que no hay chispa, no hay encendido? Como ustedes gusten, sacan un cablecito del motorcito, nos vamos aquí, sacamos un cablecito de las bujías, a la antigüita si quieren, un desarmadorcito a la latita del carro. Y si me cogió la corriente o vi que salió chispa, si hay chispa. Si le puse así y no pasó nada, significa que no hay chispa. ¿Sí? De ahí vamos a irnos, primera prueba, que no haya chispa. Segunda prueba, que no haya pulso en los inyectores, porque este sensor va a hacer que la computadora, con la señal que este envía, me envíe pulsos a la computadora, a los inyectores. Aquí en los inyectores, ya vamos a ver igualmente, aquí solo tenemos dos pines. ¿Sí? Voy a tener constantemente un positivo de batería. Mucho ojo con ello. Siempre voy a tener un positivo de batería. En contacto o después del primer arranque, pero siempre voy a tener un positivo aquí. Y el otro va a ir conectado a sí mismo a la computadora y me va a dar pulsos de inyección para que funcione. Entonces yo como mecánico lo que hago es primerito reviso la chispa. Obviamente no hago como ustedes. Yo utilizo aquí el chispómetro para evitarme los corrientazos. Cojo ahí, pongo a masa y digo arranquen. Veo que aquí salte la chispita y digo si hay chispa. Para probar el pulso de los inyectores, me llevo este equipo que también tiene osciloscopio, verifico el pulso de osciloscopio. O no tengo este equipo, vamos a ir aprendiendo también otros instrumentos, que es justamente la punta lógica, como la tenemos aquí. Esta puntita lógica también tiene graficador o tiene pulsos.
Me va a permitir, ya lo vamos a hacer en los vehículos, y me va a permitir evidenciar justamente este pulso en los inyectores. Entonces, si yo voy directito, si ya no tengo chispa, por ahí hay el problema. Y peor, comprobé, no tengo pulso de inyectores. Revisar primero esto. Ahora, no es solamente que tal vez no tengo ahí y sea siempre el problema de este sensor. Voy primero, verifico. Y aquí me están diciendo ¿qué tenía que verificar primero? La resistencia. Después voy a tener que verificar que evidentemente este sensor esté generando señal. ¿Sí? Si yo ya verifico que este elemento de aquí no está dañado, verifico la señal, de ahí tengo otro camino más, porque esta señal tiene que viajar por ese camino. Ahí está facilito porque están los cables ahí, ¿no es cierto? Pero en el vehículo tengo que el sensor va a estar ubicado por aquí y tiene que viajar por todo el motor hasta llegar a la computadora. ¿Sí? Entonces yo chequeo primero en el sensor y de ahí chequeo el cableado que llegue a la computadora. Evidentemente, para eso me ayuda. Entonces, ¿dónde tengo que revisar? En 33 y 34, desconectada la computadora, yo podría medir ahí directamente. Por ejemplo, si este sensor está refundido por el motor, es decir, no tengo acceso, está complicado el acceso, fácil. Si tengo el diagrama, me voy directo al 33-34, tengo que medir desconectado, tengo que medir la resistencia. ¿Sí? Y si no tengo resistencia por ahí, algo pasa ahí en ese camino. Ya me avisa. Con eso ya descarto que tengo un problema en la computadora. Porque si yo verifico que este está generando señal, tiene resistencia, tiene todo hasta la computadora, ya descarto sensor, cableado, y ahí sí podría llegar algún momento a decir que esta cosita de aquí está dañada también. ¿Sí? Entonces, ese es el camino que yo llevo una lógica justamente de diagnóstico. Por eso les digo, para mí es más fácil que el carro venga muerto, porque yo con eso pruebo el sensor, cambio el sensor, se fue si es que es el sensor. O a su vez ya verifico en el conector de la computadora, verifico señal, verifico ahí, digo, chévere, está funcionando. Pero si por ahí sigue funcionando, ahí sí ya me voy directo y digo, tiene un problemita aquí en el procesamiento de la computadora. Porque de los pines que entran aquí, la computadora en todos los componentes electrónicos que tiene hace la gestión de transformar esa señal, esa corriente alterna, ¿sí? Ese grafiquito que vamos a tener sinusoidal, que va a ser justamente más o menos de esta manera, ¿sí? La va a procesar y la va a transformar justamente en información. Y le va a decir, ve, este loco está arrancando. Entonces, ¿qué necesitas? Ahora sí, envíale chispa, envíale pulsos a los inyectores para que funcione y pueda encender el motor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace justamente esto de aquí. Miren, en ese aspecto ya vieron los pines de la computadora y ahí ustedes se pueden dar cuenta que este es un inductivo porque no tengo alimentación, no es defecto Hall, no tengo 3 cables como les decía. Si ustedes ven en la parte de arriba, tengo bobinas y tengo inyectores. Y si ven que aquí se unen a un ramal de cableado aquí, miren. ¿Sí? Miren, esta partecita de aquí se unen. Y aquí tenemos un fusible y tenemos un contactor. ¿Sí? O un relé como lo conocemos. Entonces eso significa que esos de ahí, miren, ahí están las corrientes directas que les dije de los inyectores, que siempre vamos a tener alimentación. Y el pulso de activación le va a dar la computadora. El día jueves yo les comentaba, a los carritos antiguos ¿qué teníamos en el carburador para que se prenda el carrito en frío? El choque, ¿verdad? El choque lo único que hace es cerrar la entrada de aire. Entonces, obtura la entrada de aire, pero yo sigo enviando la misma cantidad de combustible. Estoy variando, yo voy a trabajar con una relación estequiométrica en los motores, una relación estequiométrica que va a ser de 14.7 a 1. Esto de aquí, aire, y esto de aquí, gasolina. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto de aquí? De que esto se cumpla dentro del motor.
¿Sí? En los carburadores, como parte mecánica, se realizaba eso y logramos hacerlo. En la parte de inyección electrónica, esto se logra gracias a los diferentes sensores. Pero tenemos que llegar a esto porque tenemos que disminuir lo que son CO2, CO, HCs, NOx. ¿Sí? Estos de aquí tienen que reducirse. ¿Sí? Continuemos. Segundo gráfico, este muestra la forma de onda de voltaje generado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Arriba tenemos lo que es voltaje y abajo es la intensidad del campo magnético. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El voltaje generado es un voltaje DC. El voltaje generado es un voltaje de onda cuadrada o el voltaje generado es un voltaje de AC. Es decir, de corriente alterna. Recuerden que corriente alterna es una señal sinusoidal. Sí. El que sigue. Vamos a probar en la vez. Hagan silencio, hagan silencio. Sí, Abra los ojos, papi. así no doy la línea. Dice, ahí vamos a tener el botoncito de pause. Sí, ahí tenemos el botoncito de pause. Y tenemos, nos dice, detenga la rueda dentada en el punto en que el voltaje producido es mayor. Hagan silencio, hagan silencio. El que... Sí. A ver, hagan silencio, por favor. Aquí, miren, el voltaje generado, mucho ojo con esto, el voltaje generado, la magnitud del voltaje producido depende del número de devanados de la bobina y de la velocidad con la que cambia el campo magnético. En ese aspecto, habíamos analizado estos dos sensores. ¿Sí? Si se dan cuenta solamente en el aspecto físico de los dos sensores, este es un sensor más delgado. ¿Sí? Y este es un sensorcito que está un poquito más grueso. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo aquí X cantidad de devanados, por la forma física yo puedo asumir de que este va a tener menor cantidad de devanados que este de aquí. Entonces, por eso puedo ir a la relación de que este de aquí me marque 250 ohmios y este me marque 400, porque casi tiene el doble. ¿Sí? Va a depender de los devanados que tenga en la parte interna, por eso nos dice expresado en una fórmula. Nos dice que el voltaje producido va a ser igual al número de devanados de la bobina por el cambio de pi y sobre el intercambio del tiempo en el que se produce el cambio del campo magnético. ¿Sí? Nos dice, a medida que aumenta la velocidad del motor, ¿por qué aumenta la intensidad del voltaje producido? ¿Sí?
es la 1, es la 2. Si no es la La primera. Lo bueno es que tienes 4 intentos, mijo. La primera. Como di, mijo, La como di. primera. Exacto. Exacto. Y el del pide. Sí, miro. Sí me da el éxito, mijo. Ya. Dale, mijo, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, mijo. No, sí, Hagan silencio, déjenle concentrar al compañero. Ya le queda entre la 2 y la 3 nomás ya. Hagan silencio. Nos dice, si la velocidad... A ver, escuchen. Si la velocidad aumenta, el tiempo entre el momento en el que el campo más intenso y el momento en el que el campo es más débil, disminuye. Por lo tanto, el delta T disminuye. ¿Sí? Porque va a ser mayor velocidad de rotación. ¿Sí? Vamos a la siguiente, el que sigue. No caché. Va a variar. Miren, nosotros tenemos, al momento que nosotros hacemos esto de aquí, nosotros estamos generando un campo magnético. ¿Sí? Al momento que esto pasa, ¿sí? Se corta ese campo magnético. ¿Sí? Empieza el campo y termina el campo. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos mucho más rápido? ¿Sí? Es justamente esa variación que vamos a hacer en el campo magnético que nos dice aquí. Si la velocidad aumenta, el tiempo entre el que el campo es más intenso y el momento es en que el campo más débil disminuye. Sí, exactamente. Va a ser, directamente se va a formar. ¿Cómo se forma ahí? Vamos a tener una lectura. Miren, por eso es que nosotros con el multímetro, al momento que nosotros queremos leer eso, vamos a ver si se va a quedar ahí. Vamos a ver solamente como una constante de un valor. ¿Sí? Pero no voy a tener justamente esa variación del voltaje. Eso lo podemos, con el único instrumento que hay si podemos determinar eso, es justamente con el osciloscopio. ¿Sí? Vamos. El que sigue. Ahora sí está difícil, ¿no? Ahora en cambio nos dice, a medida que la distancia entre el sensor, miren, ahora ya no está a esta distancia, sino, voy a ser exagerado, va a estar a esta distancia. ¿Sí? A esta distancia entre el sensor y la rueda dentada aumente, el voltaje producido disminuye. ¿Por qué? Porque el cambio del campo disminuye. Porque el intervalo del tiempo en el que se produce el cambio. No sé cuánto es. Esa. La C. Disminuye. Ese de Camacho. ¿Por qué? El campo magnético en cambio se vuelve más largo, ¿sí? Más lejos. Por eso es la importancia también. Es la importancia justamente del... Sí. Por eso es importante justamente, miren, sobre todo cuando tenemos tal vez sensores que están como en ese motor, que tienen platinas para la ubicación. En algunos carritos sí se ha visto que tiene como una platinita para la ubicación del sensor. Hay que tener mucho cuidado cuando estos sensores se golpean. Por A o B se manipuló, desarmar. Localice las conexiones. Conexiones. Imán permanente. Circuito impreso. Tierra. Y elemento Hall. ¿Sí? Perfecto. Y ahí comienza El funcionamiento. Funciona igualito que el otro sensor, pero solo que este sensor es alimentado. ¿Sí? El bloque metálico hecho por un material conductor magnético, el campo magnético en el que se encuentra el efecto Hall, suele resultar afectado por esto.
Si el bloque está debajo del sensor y mide un voltaje de 0 voltios, si se desplaza el bloque debajo del sensor, ahí tiene un voltaje de 5 voltios. Esto significa que el sensor también puede determinar la posición cuando está parado. ¿Sí? Entonces ahora necesitamos, supuestamente este es Hall. ¿Sí? Necesitamos, este de aquí también es Hall. Metal magnético. La C, pues, mijo. Esa. La segunda. No tienes que aprobado. Un buen conductor magnético. Continúen, por favor. Agradece que no me Es una imitación de un día de Ya, El multímetro de las comisiones de señal del sensor. El corriente, es el corriente continua. Esa tiene alimentación directa. No, sí, papi. Cierto. Eso. No, negro. No, Juan, aguanta. Tienes que configurar el voltaje. Ese está apagado el termo. Y está apagado 5 voltios. No le das a 20, Juan. No dice que conecte, no dice que compruebe. Oye, no dice que compruebe ¿cómo se llama? El animal. A 20, Juan, 20. Era a la izquierda. A la izquierda. Ahí. Ahí está, comprobar. No es correcto, dice. Los cables. Siga participando. No, tienes que ir probando los pines, uno en tierra, uno más y el otro sin. Entonces es el otro. En el azul. En el azul, ¿cuánto es? Está bien. No es correcto. ¿Cuál es señal? Estás peor que el Está bien, entonces tú y yo me voy. Pásale. No, pues eso es el Está bien, está bien. El voltaje está bien. Está corriente continua. Está bien. Mueve el bloque. No tiene corriente alterna. Ah, pero es que te está diciendo que ese celular. Verán qué les dice. Aprendamos a leer. A leer, perdón. Dice, conecte el multímetro a las conexiones de señal del sensor. De señal. ¿Sí? No. Lo que está leyendo al momento que le dio 5 voltios es alimentación y más. Le está diciendo que mida en la señal. ¿Sí? No, pues entonces. El rojo tienes que mandarle a la señal. El negro donde estaba y el rojo a la señal. Chino. Siguiente. Al momento que ya nos marca 5 voltios es porque ahí está alimentándose. ¿Sí? Entonces el rojo iría a la señal, ¿no es cierto? El que nos sobraría sería el de señal. Abajo, Juan. No, arriba mismo. El azul. Ahí está. Ahí compruebe. No han diseñado. Sí. Sí. Nosotros en este caso vamos a tener justamente la masa y la alimentación de este sensor. Sí, y vamos a tener la señal. Por lo general, siempre vamos a tener positivo y negativo los extremos. Y la señal siempre va a ser la del medio. ¿Sí? En ese aspecto vamos a comprobar. Sigamos contestando eso. Hasta que nos toque el de comprobación. Dice, ponga el multímetro en un rango de medición de hasta 20 voltios de corriente continua, mueva el bloque a lo largo del sensor. Ahí ya está configurado, solo mueve el bloque, creo.
Deja configurar el sistema corriente. Sí. ¿Quién sigue? Ya. No se ve. Miren. Ey, observen. Verán que después esto lo van a hacer en el carro y de ahí ya no les voy a ayudar con las preguntas porque aquí se está explicando todo esto. Sí. Miren. Bonito, bien, Sin temblar, sin temblar. Sí. 5-16. 5-16. 5. Ahora hacemos la otra prueba. Ey, siga midiendo. Va a ser por aquí. Sí. Espérese que nos dé primero el voltaje. Miren. Eso. Ahí. Ahora ahí pase. Más rápido. Ay, chispéame. Miren cómo baja. Bueno, este elemento como es delgado, no nos va a marcar el 0 como en la animación, ¿no? Pero sí se da cuenta, si puede observar el efecto de disminución de voltaje. ¿Sí? ¿Sí? Desconéctame. Listo. A ver, para esa comprobación, bueno, en este caso he ocupado lo que es una fuente regulable, que la puedo ocupar para ese tipo de prueba. Para la parte automotriz nosotros tenemos estos elementitos de aquí, que este me permite justamente simular sensores y también lo que es simulación para lo que ya vamos a ir más adelante a lo que son el tema de actuadores. ¿Sí? Pero cuando está presente el principio de funcionamiento de los elementos, lo único que puede es buscar la mejor herramienta para poder realizar las pruebas. ¿Ok? ¿Qué afirmación es correcta? No. La de arriba. Tienes una oportunidad. Y de ahí abajo. Bien dicen que la tercera es la vencida. El voltaje. Dice, si el voltaje es alto, el hueco está enfrentando al sensor. ¿Sí? Recuerden, porque al rato que está la parte metálica, se hace 0. ¿Sí? Miren aquí. Aquí nosotros tenemos el mismo sensor en un distribuidor. ¿Sí? Me van a decir, pero si me está hablando de un sensor que va a estar en el eje de levas para el capto del primer cilindro. Mucho ojo. ¿Sí? En este sistema, que es de un carro americano, nosotros tenemos aquí el sensor Hall. ¿Sí? Aquí está el sensor Hall, mire. ¿Sí? Este es el sensorcito Hall. Y aquí nosotros tenemos dividida para la pantalla. Es decir, a algún momento, al rato que pasa por el sensor, corta la señal y de ahí va a generar el hueco. ¿Sí? En este tipo de vehículos tenemos el sensor del cigüeñal, en el cigüeñal, como lo veíamos ahí, pero el CMP o el del eje de levas lo tenemos en el distribuidor. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a armarle este de aquí. No vamos a generar chispa, sino solamente vamos a, por seguridad, para que no se les caiga, vamos a armarle nuevamente. Nosotros podríamos asociar que es un vehículo antiguo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, este vehículo era, si no me equivoco, es de una Jeep. Exacto, de la Cherokee. ¿Sí? De la Cherokee y sin veres. Arte de evolución. ¿Sí?
Cliente frecuente. La comercial. No sabes cómo compro. Y cómo me vuelvo. Ayuda que me toca subir a mí. Ya no hay crédito, dice. Está enviando. ¿Qué carro pidieron? Parte de 31. ¿Cuál mando? De 30. ¿Listo? ¿A quién le toca? Pollo. Pollo. Ya pasé ya. ¿Qué estás pagado? No, y ahorita sí. Ahora sí. Aléjate de eso. Lo mismo que hicimos anteriormente, solo que, ¿se acuerdan que yo les dije los voltajes? Los voltajes del hall, ¿cuánto eran? 5 voltios. ¿Y cuánto más? En algunos casos. Sí, trabajaban con 8 voltios o 12 voltios. Sí, aquí yo voy a ponerle a 12 voltios, este de aquí. Listo, tengo 12 voltios. ¿Quién más sigue, por favor, para que le ayude, para que le colabore? Agárrale los cables. Ponemos igualmente positivo y negativo. Va a estar un poquito complicado ahí. Pongámosle, saquémosle los pines. Pongámosle al uno y al otro para que puedan cogerlas de mejor manera las señales. ¿Sí? No vive conmigo. Ya. ¿Qué se ve? Bueno, le están escaneando a Lucho. Loco. A ver, yo me hago un ladito. Ya se durmió mi. Sigue en línea. Si está vivo así, mira. Se paró el loco. Así está. ¿Y cómo se lo va a ver? Es así. Ya. Desde allá se escuchaba. ¿Qué hacen? Vean. ¿Qué está haciendo? Listo. Primerito reviso en el medio si tengo señal. ¿Tengo o no tengo? Mete la lengua, mijo. ¿Cómo? Sí, no se va muy En el del medio. Y ese es Claro. negativo con Negativo. negativo y el medio, el rojo. No me lo hacen 2 veces, diga, por Ahí ya puedes hacer negativo y conéctale acá la señal al del medio. Está emplumando recién la. Me tapas la cámara, mijo. Deberé, pero está mal conectado. Quita el código. Sí, apoyo. Pero no se ve que. Girémosle un poquito por si acaso esté en la pantalla, por favor. Girémosle este de aquí. Esto de aquí. Esto, girémosle. Uy, checo. Sí. Gírale, miso. ¿Ya? Un poquito nomás. Estás conectando al revés, pues, Lucho. El Positivo tiene que ir a la mitad, pues. No. Sí. Estoy daltónico. Ya mandan a sentar al pollo, bro. Pollo quiere participar, hijo de nuevo. Giramos. Gira, chaval. Ahí marcó cero. Ahí está, cierto. Dale quieto también. Ahí, Intercambiémosle. En corriente continua. ahí está, cero. Intercambiemos. Este, No tiene que marcar. No, intercambia positivo y negativo. ¿No es cierto? Ujú. Intercambia positivo y negativo. Intercambien el positivo y el negativo. Ya se perdió el cable, loco. Ahí fue, papi. Y de una vez mándale el negativo ahí con la pincita mismo, porque no está moviendo. Ya se está dando el carro.
Ahí está. Ahí está. 61. Al revés, pues, mijo. 6.1. Mire. Ahí bajó. Sí. Yes. Muévele, Alex. Y ahí sube directo a 60. ¿Se están topando bien? Tengo miedo. Ahí fue. Ahí fue. Y Tírale. muévele, Adrián. Te lo muevo. Ahí bajó. Miren, ahí se hace 0 y llega a 0.6. Obviamente, este sensor de aquí no está en buen estado. Está en retro. Sí, pero sí se puede evidenciar justamente cuando la pantalla obstruye el campo, es decir, obstruye la señal, se hace justamente 0. Cuando le deja libre, se genera el voltaje. ¿Sí? Este de aquí, porque este sí es... Ya. Vamos avanzando. El siguiente sensor, todos los sensores de temperatura van a trabajar bajo este mismo principio. Ahorita vamos a ver justamente el sensor ST, que es el de temperatura de motor. Sí, en este caso habíamos visto en la parte teórica que son termistencias que van a trabajar en función de la temperatura y la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿quién sigue, por favor? Ayúdenme midiendo estas resistencias de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, van a trabajar la mayor parte de estos, van a trabajar de manera NTC, que es de coeficiente de temperatura negativo. Es decir, que mientras vaya aumentando la temperatura, estos sensores van a ir disminuyendo la resistencia. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos medirle, no sé si está la pistola de calor ahí, para calentar. A ver, vamos a medir este de aquí. Vamos a medir con el multímetro, vamos a medir resistencia, por favor. El más fácil de dos. Calienta. No le tenía la ahorita. No me está mal de todo. Cualquiera. Aquí. Oye, a tu primo. De dos. Más difícil es el 4. Ahí está. Calienta el fierro. ¿Sí? ¿Cuánto nos marcó? 1.96. ¿Pero en qué estamos? Dice 20K. ¿Sí? 20 kilómetros. Aquí para que se pueda observar. Está en 20K y le da 1.87 kiloohmios. ¿Sí? ¿Cuánto sería? En ohmios. 87. 1.87 kiloohmios. Serían 167 ohmios. No, 1081. ¿Cuánto? 187. 1.87 por 1000. 187. No. 1870. 1870 ohmios a una temperatura, no, ambiente, que sería aproximadamente unos 18 grados. Abajo tengo una pistolita de temperatura.
Justo donde están los guantes, ahí encima está una pistola. Sí. Y vamos a utilizar uno de estos, una pincita para que no se queme. El mismo sensor, ¿cuál es el sensor que me diste? Sí, le vamos a coger aquí. Va a ayudarle a alguien eso, va a tenerle ahí. Va a seguir midiendo y tú le vas a calentar. Prendo. Caliéntame la punta, ¿verdad? Te retiras nomás el cable, lo. Miren cómo va disminuyendo. Sí, mire. Retírale. Solo eso, cuídate quemas. No pasarás por ahí. Miren cómo va variando la resistencia. Sí, va subiendo. Que ahorita le quitamos el calor. Ahí sí va subiendo. Que no le busquen algo de No. Ya creo que se acabó la batería de este. ¿Cómo se llama la? Ya se Se fue desmayó. Se fue imposible. Mírate la temperatura. Allá lo pelas. Solo pasas la tela, ¿no? Pues sí, los que tienen los de No, eso es lo más fácil. Es más fácil. Quítame la paloma. Sácame la paloma. A ver, no le demos el fácil, dice, muy fácil, dice con estos. Sácame la paloma. Ese pollo, saca a tu primo. Pero este no tiene No tiene el chucho. ¿El qué? Ya, caliéntame la punta. Sí. A ver, espérense un ratito. ¿Ves? Ya se desmayó por ahí. Caldito de pavo. Estaríamos aproximadamente a unos 29 grados. Sí, está esto de aquí. Caliéntele. Vete caliento. Espérate para que pueda quitarle allá. Ahí sí conecte. Pero pongamos el multímetro por acá para que se vea. Sí. Miren cómo va bajando la resistencia. Estamos en 38, 40 grados. ¿Sí? No. Se mantiene, por favor. Es que no está topando. Ahí está en 40, se mantiene en 40 ahí. Préstame los lagartos nomás para conectar. ¿Sí? Ahí bajó. Está temblando. Se pone nervioso. Aquí estaban. Esto de la paloma. Aquí conéctale primero los. La paloma tiene plumas. ¿Cómo se le sube esta prueba? Razón que no varía. Ahí abajo está el otro. ¿Cómo le calientan? ¿Cómo le calientan? Oiga, profe, ¿cómo le calientan? Es que sí hay que apagar. No sé, está muy grande. No ha sido puta. No has estado temblando todo así desde allá. Ya se dañó la. No se le calienta. En vez de calentar estaba botando frío. Íngero no, pues. Íngero no le Pensé que era la nariz. Ahí fue. ¿Sí? Ya, Ahí sí. Ya, ahorita sí. Espera, que está muy corto. Medidores, por ejemplo, el TPS, que ustedes también lo deben de conocer. Bueno, no tengo ningún sensor TPS aquí, pero lo tenemos internamente aquí.
Sí, estos de aquí ya son sistemas un poquito más modernos que ya no tenemos cable de acelerador. Cuando tenemos cable de acelerador, nosotros vamos a tener igualmente en el cuerpo de aceleración, vamos a tener aquí un elemento que es el TPS, el que va a medir la apertura o cierre de la aleta. Es igualmente va a tener una alimentación. Grábese en esto, todos los sensores trabajan con 5 voltios, todos. Sí, todos los sensores trabajan con 5 voltios. Si usted va y mide 12 voltios por algún tema, esos son actuadores. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener igualmente una alimentación de 5 voltios, igualmente la masa, similar. Todos los sensores van a tener esto. Este al momento que empieza a sensar es un potenciómetro. Internamente, este de aquí va a tener 2 potenciómetros. Por aquí tenía un roto. ¿Sí? Sí, aquí podemos observar, miren las pistas, aquí vamos a tener justamente el potenciómetro. Estos potenciómetros van a hacer que varíe justamente el voltaje de acuerdo a lo que usted está queriendo acelerar. ¿Sí? Por lo general, estos vehículos van a trabajar entre 0 voltios en ralentí. Cuando está tal vez con estos cuerpos de aceleración electrónica van a trabajar entre 0.5 a 0.9 voltios y en función como usted va acelerando, es decir, voy aplastando el pedal del acelerador, va a ir aumentando el voltaje. ¿Sí? Por eso es que nos dice acá, dice el sensor de posición de mariposa es un sensor que mide la rotación. Por lo tanto, la posición de la válvula mariposa. La unidad de control usa medición del sensor de posición de la mariposa para comprobar si la válvula se encuentra realmente en la posición deseada. Mucho ojo, ahorita estamos haciendo solo comprobaciones con lo que es multímetro y esto lo podríamos hacer también con el osciloscopio. ¿Sí? Lo más importante es manejar el multímetro, como ven. ¿Sí? Ya cuando yo necesito un dato exactito, es decir, necesito analizar de mejor manera, ahí utilizo el osciloscopio. ¿Sí? En ese caso nos dice, ¿qué mide el sensor de posición de mariposa? El que sigue, por favor. Vamos avanzando rapidito, que tenemos poco tiempo para ir terminando. Sí, correcto. El que sigue. Mide la posición de la válvula mariposa. Vamos avanzando rápido. ¿Por qué la unidad de control quiere saber cuál es la posición de la válvula mariposa? ¿Por qué? Porque tiene que hacer esta relación que les decía, 14.7 a 1. Al momento que se abre la mariposa, todos estos vehículos son alimentados atmosféricamente. ¿Sí? Todos los cuerpos estamos aquí a la presión atmosférica, entonces al momento que se abre ingresa más. Y aparte de eso, dentro del motor, al momento que está funcionando los pistones, suben y bajan, trabajan como una jeringa. ¿Sí? Cogen, absorben, porque están absorbiendo. Por eso si usted pone la mano en el cuerpo de aceleración, usted va a sentir que le absorbe. ¿Sí? Es justamente por el efecto que tienen los pistones. Va a tener mayor cantidad de entrada de aire, por lo tanto necesita saber la posición. ¿Por qué? Va a tener mayor cantidad de entrada de aire y por lo tanto tiene que corregir también el valor de combustible. ¿Sí? No, la segunda. Usted dice el valor del combustible. Aquí dice la segunda. No. ¿Qué nos está haciendo? ¿Qué está haciendo? Nos dice aquí. ¿Por qué la unidad de control quiere saber cuál es la posición de la mariposa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la computadora asume lo que usted quiere. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Dice, chuta, ahorita voy a salir del semáforo, voy a salir, como dijeron antes, al corte. Acelerado, full. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Salir con potencia. ¿Qué necesito? Entonces, rapidito la computadora, mayor cantidad de combustible, corrige el tiempo de ignición y hazle, este loco quiere salir volando. Le entiende lo que usted quiere. ¿Sí? Por eso es que necesita saber, si usted aceleró a fondo, la mariposa ya va a estar totalmente abierta. Entonces eso le informa a la computadora.
para hacer la correlación de esta mezcla estequiométrica. ¿Sí? El que sigue, por favor. Otra vez. El sensor de posición de la mariposa se encuentra en el cuerpo de mariposa. ¿Sí? De igual manera, ya no estamos familiarizando, ya sabemos interpretar los diagramas. Sí, vamos a buscar justamente cuál nos dice que es el sensor de apertura de mariposa o TPS, como lo conocemos. Ese 33, papi. Oye, Mucho ojo con esto. Estamos en el APP, no es el... Temperatura de aire. No. Cualquiera. 33. No, aguanta. Ese, 31. Sí, 31. Es caudalímetro de masa de aire. Es el MAP, MAF. Pasa despacio, gordo. Ay, deja estar perdiendo. SM, ya. SM. No son dando leche. Le estaríamos, ponle en el pedal del acelerador. Lo está asumiendo como que es el pedal del acelerador. Pero hay que, bueno, en este aspecto el programa le asume como pedal del acelerador. ¿Por qué? Voy a tener también en la parte del habitáculo, como ya no tengo cable, tengo un pedal electrónico. Ese pedal electrónico envía directamente la señal al cuerpo de aceleración y envía también a la computadora. ¿Sí? Entonces, para saber qué quiere que hacer. Entonces, le envía a la computadora y le dice, este loco está acelerando, la computadora vuelta le manda al cuerpo de aceleración y le hace abrir el cuerpo. Y de igual manera va midiendo. No va directo, pero a la computadora. Es que no tiene TPS. Tiene TPS, sí tiene TPS. ¿Sí? Aquí internamente tiene el TPS, ya no tenemos externo. Como sensorcito teníamos un sensor igualmente de 3 pines. Sí, mucho ojo con esto. Teníamos un sensor de 3 pines que igualmente es alimentación, negativo, masa y señal. ¿Sí? Entonces aquí nos dice en el... Vamos a ver un ratito la leyenda, por favor. Ábrele. Arriba en la parte... Dale un clic en el sensor. ¿Cuál era? ¿Vale? Sí, miren. Voltaje de alimentación 5 voltios. ¿Sí? Se divide en el ciclo de trabajo positivo de 5 a 95 grados. En algunos, ya cuando vamos más adelante, vamos a ver justamente el tema de los escáneres automotrices. Entonces ahí lo que estoy haciendo, la medición con el multímetro, yo puedo hacerlo directamente con el escáner y puedo medir parámetros. Pero puede ser el sistema que no me dé en voltaje como lo estamos sacando aquí, sino me dé en porcentaje. Por eso es que ahí me da del 5 al 95%. Entonces inclusive me va a dar media carrera, carrera completa, etc. En diferentes maneras me va a dar justamente la apertura de esta mariposa. ¿Sí? Puede ser en voltios, puede ser en porcentaje o puede ser simplemente en palabras. ¿Sí? Dice el pin 3 del 50% de trabajo, 2.5 voltios, voltaje pin 4.5 voltios. Lo va sacando en este caso cuando tenemos justamente aquí, miren, ya tenemos 6 pines aquí. 6. ¿Sí? 2 yo necesito solamente para abrir esto de aquí. Porque esto aquí adentro, si nosotros desarmamos, es un motor eléctrico, nada más. El motorcito eléctrico va a ser una variación de voltaje. Entonces, de acuerdo a lo que va aumentando el voltaje, va aumentando la apertura. Eso va a ser el actuador. Pero en cambio el sensor
nos va a medir en este caso con 3 TPS. Aquí adentro van a ver 3 TPS. Por eso es que yo aquí tengo, miren, tengo aquí una pista y 2 pistas y las otras se subdividen, miren. ¿Sí? Por aquí va a pasar igualmente, bueno, no lo tenemos aquí, pero va a haber justamente un elemento que va a ser la unión de esto y va a medir justamente esto de aquí. ¿Sí? Por eso es que me salen acá, en cambio me salen los 6 pines. Porque el primero me va a marcar de 0.5 voltios, es decir, el inicio. El otro me va a medir lo que es carga media, aproximadamente 2.5 voltios. Y el otro pin, como nos dice ahí, que va a medirnos justamente todo cuando está abierto, aproximadamente 4.5 voltios. La resistencia entre el pin 1 y el pin 4 nos da 500 voltios. ¿Por qué? El 1 y el 4, ¿por qué nos da 500 voltios? Porque va a ser un motor. ¿Sí? Va a ser el motorcito, va a ser la resistencia del motor. Y también puedo sacar las resistencias de cada uno de estos, en este caso potenciómetros, que prácticamente el TPS es un potenciómetro. ¿Sí? Vamos a continuar, por favor. ¿Cuántas conexiones tiene este sensor? 6. 6. 6 la mano. Y el de tierra, ¿verdad? 6. Perfecto, el que sigue. Conexiones. Hijo de los pines, Funky. La pista de carbón. Abajo, Juan, abajo. Eso, arriba. Eso ahí. Perfecto. Los conductores. Ahí. Ahí. Eso debe serlo. Cursores. Arriba. Ahí, abajo. Eso deben de serlo. Soporte del puntero. Es eso. Muelle. Ese mero. Y carcasa. Ahí está. Ahí mismo también. Listo. Ha llegado al final. A ver, a continuación vamos a hacer rapidito una breve explicación de lo que son los actuadores. ¿Sí? En este caso, como actuadores tenemos, por ejemplo, aquí tenemos las válvulas IACs. ¿Sí? Estas de aquí tienen 4 cables, funcionan con 2 bobinados. Uno para salir y otro para sacar el vástago de aquí. ¿Sí? Esto lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar igualmente con cualquier comprobador que me genere positivo o negativo. Si no tengo comprobadores, con una fuente, positivo o negativo, o con una batería, igualmente positivo o negativo, hago que salga, hago que retroceda. No hace nada más. Claro que obviamente que para que trabaje el trabajo es súper básico, pero este me va a controlar lo que es el ralentí en el vehículo. ¿Sí? El ralentí. ¿Sí? Si algo está mal, por ahí tengo entradas de aire, problemas mecánicos, no es solamente la culpa de esta, sino es culpa puede ser parte mecánica. Tenemos también lo que son inyectores. En ese aspecto trabajan justamente solamente como un bobinado. Igualmente son bobinados, trabajan en función de un solenoide. Acá vamos a tener 12 voltios directos y pulsos negativos que van a salir desde la computadora. ¿Sí? La computadora va a determinar el tiempo de apertura de estos inyectores. Por lo general, la mayor parte de vehículos trabaja con 3.6 milisegundos, el ancho de pulso que conocemos en esto de aquí. Milisegundos, ¿sí? Si quiere enriquecer la mezcla, por ejemplo, en los arranques en frío, lo que hacía el carburadorcito, obturar con el choque, no, la computadora aquí lo que va a hacer es que este inyector permanezca mucho más abierto.
Es decir, no van a ser 3.6, sino va a ser 4.9, por ejemplo, o 3.8 y así hasta que llegue a una temperatura ambiente y trabaje de la mejor manera. ¿Sí? Positivo y señal. ¿Puedo medir, puedo hacer la comprobación de esta bobina? Solamente midiendo resistencia. ¿Sí? Mídale la resistencia. Por lo general, la mayor parte de inyectores trabaja entre 12 y 14 ohmios. ¿Sí? Miren la diferencia con este otro de acá. ¿Sí? Ya dañaste, ve. Solo este está bueno. Pon al revés los cables. Revuelta. ¿Qué pasa si yo pongo al revés los cables? Lo mismo. No pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? Ya lo dañaste. Tenemos igualmente como actuadores una válvula EGR que también funciona de la misma manera. Lo que va a hacer esta de aquí es justamente recircular los gases de escape. Este va a estar ubicado en el colector de escape y lo que va a permitir es que los gases que están saliendo se regresen a la admisión. ¿Sí? Es una electroválvula igualmente que funciona solamente con positivo y negativo. Positivos constantes y negativo que va a enviar el pulso la computadora. ¿Ok? Vamos a tener como actuadores las bobinas de encendido también. Por lo general va a trabajar igualmente con el positivo y con un solo pulso negativo. Si yo tengo aquí dos bobinas, voy a tener dos pulsos negativos para que funcione. ¿Sí? ¿Está correcto hasta ahí? También se mide, aquí, buena la pregunta, ya casi me olvido. Aquí medimos el bobinado primario y el bobinado secundario. Estas de aquí tienen doble bobinado internamente, cada uno. Bobinado primario y bobinado secundario. Aproximadamente entre 1 ohmio a 5 ohmios más o menos, bobinados primarios y bobinados secundarios sobre los 5 kilo ohmios. ¿Sí? Es decir, yo mido aquí, entre estos dos de aquí, voy a medir el bobinado secundario de la una bobina y de la otra bobina. Y aquí tengo que buscar justamente cuáles son señal. ¿Sí? En este caso tengo uno de 4 pines y en este caso por acá creo que tengo en el del Spark, tengo 3 pines. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el común? Que vendría a ser el positivo. Facilito. Mido resistencia entre estos pines. El uno que va a ser constante, que me va a dar el mismo valor intercambiando los pines, ese va a ser positivo. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, pongamos en 20 ohmios. Ahí está el 20. En ohmios. Y búscale ahí, pícale entre 2. Miren. 1.7, mucho ojo con el que está realizando ahí. ¿Sí? 1.7. Ahora solo cambia uno nomás. 1. 1.3. Hay variación, no está igualito. ¿Sí? Ahora tengo otro fijo. Busco otro fijo. Ahorita le pusiste de fijo a este. Ahora ponle el del medio. Miren, ahí me da 1.3, 1.4. Pásale el otro. 1.3, miren. ¿Sí? Ahí le encontró. ¿Cuál es el común? El del medio. ¿Sí? El del medio es el que necesita positivo. ¿Sí? Y los de los extremos serían las señales. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo mi bobinado primario. ¿Cuánto nos dio? 1.3. ¿Sí? Ese sería el bobinado primario y el bobinado secundario. Si en el caso yo tuviese diferentes, por ejemplo, aquí me marcó 1.3 y en el otro me marcó unos 2.7.
Ya por ahí empieza el problema, porque no están igualitos. Estos dos son dos bobinas igualitas. Tiene que marcarme igualito. ¿Sí? Por ahí ya dijera, ya esta bobina está maluca. Tengo que cambiarla. Pero como sí me marcó igualito, está bien. Ahora vamos con los secundarios. Los secundarios mido directamente en la bobina, en las salidas. ¿Sí? Medimos ahí. ¿Cuánto les dije el valor de los secundarios? 5 Kiloohmios. Entonces ya no tengo que configurarle en kiloohmios. En 20. Ahí está bien. Miren. ¿Sí? Ahí no está marcando. Marcado. Ahí se puede ver lo que está haciendo. ¿Sí? Miren, 4.94 kiloohmios. Sácale los dos igualmente de los laterales. ¿Te ayudo? No, ¿te ayudo? Sí, también el bobinado secundario marca igual en los dos bobinados. Entonces ahí puedo decir que esa bobina está en correcto estado. Pero, hay un pero. Todo lo que es electricidad electrónica, al momento que funciona, produce calor. Por lo tanto, produce un estrés térmico. ¿Sí? En frío está funcionando correcto, pero ¿quién quita que el vehículo está funcionando? Y ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces se cambia. Por ejemplo, estas de aquí son de Spark. Los que tengan Spark, hay un problema típico de los Spark, que cuando empieza cierto kilometraje se empiezan a dañar los tableros. Y el tablerito empieza a alocarse solito, sube y baja y se aloca. Van donde el técnico, no vale el tablero. Cambia el tablero, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale? Como $300. Chévere. Dueño, dijeron que cambie el tablero. Cambio el tablero. Después de 3 meses, se dañó el tablero nuevo. Garantía Guaranda Figueroa, rapidito. ¿Sí o no? Sí. Pero no. O sea, miren, ahí es un mal diagnóstico. ¿Por qué? Esto de aquí conduce a alto voltaje. ¿Sí? En estos sistemas de inyección, sobre los 25-30 mil voltios. ¿Sí? Entonces, eso deriva a la bujía, aquí a la bujía, y esto está cogido a la culata del motor, que toda la culata del motor, toda la parte mecánica, la parte de latas del motor, es masa. ¿Sí? Deriva masa. Todos los módulos electrónicos están conectados a masa igualmente. ¿Qué sucede cuando aquí hay una fuga de corriente? Empieza a dañar módulos, empieza a dañar tableros, empieza a dañar computadoras, etc. Por una fuguita de corriente. ¿Sí? Por eso es que estos cables también son especiales. También hay que medir los cablecitos. En la misma medida, dependiendo la distancia del cable, va a variar. Justamente a mayor distancia, mayor resistencia. ¿Sí? Cuando ustedes les vienen y les piden garantía, justo aprovechando que tengo aquí esta bujía, usted solamente le dice, ya chévere, no hay garantía. No hay garantías con las bujías. Con los vendedores, pero con Ángel ya sí hay garantía. Ya. Sí, esto de aquí igualmente es un elemento que tiene entre las características que ustedes tienen en las bujías. Lo principal, grado térmico. Por eso es que es más gruesita, más altita, más baja. Grado térmico. Segundo, la resistividad. ¿Cómo mido la resistencia? Igualmente, pongo aquí en el centro y acá. Aproximadamente la mayor parte de bujías de este tipo, que son las que ustedes más venden, BKR 5EY o BKR 5E, tiene que marcarme aproximadamente unos 5 kilómetros. ¿Sí? Miren, aquí nos está marcando el cablecito, ¿cuánto? Miren, el cablecito me marca 2.92
kiloohmios. ¿Sí? Es un cablecito, el más cortito se podría decir. Vamos a ponerle aquí el más cortito y vamos a medir el un poquito más larguito. 5.86 kiloohmios. Aumenta la resistencia porque aumentó la distancia. ¿Sí? Midamos aquí y acá. $4.31 kiloohmios. ¿Sí? Entonces la próxima vez, si es que dan garantías de bujías, con el multímetro puedo medir la resistencia. Si está bien la resistencia, no es problema de bujías. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Listo. Ya. A ver, en sus. Igualmente, aproximadamente va a variar entre 0.2. Cuando me dé 0.2 voltios, significa que ese es el sensor MAP. Al momento que yo sigo acelerando el auto, ahí sí prendido, me va a ir variando el voltaje y me va a llegar hasta unos 3, 4 voltios, ¿sí? Dependiendo de lo que yo esté acelerando en este sensor de aquí. Y si es sensor de IAT, va a variar de acuerdo a lo que se vaya calentando el vehículo. Es decir, puede funcionar que me marca 4.5 voltios y va a ir disminuyendo ese voltaje. O va a suceder lo contrario, que va a estar en el bajo voltaje, se va calentando el auto, va aumentando el voltaje. ¿Sí? Por lo general, disminuye el voltaje. Si no tengo un MAP, tengo un MAF. MAF con MAF, que mide el flujo de aire que va a ingresar. De igual manera, puede ser de 4 cables o solo 3 cables. Igualmente que ahí, positivo 5 voltios, negativo masa y una de señal. ¿Por qué tengo 4? Porque aquí también va incluido el IAT. ¿Sí? Si yo tengo 3 cables aquí o 3 cables ahí, significa que el IAT va a estar aparte. Y le vamos a encontrar igualmente en el colector de admisión un conector, solamente un sensor que tiene 2 cablecitos. Ese es el IAT. ¿Sí? Entonces, tenemos la información, tenemos todo. ¿Cómo vamos a trabajar? Hagamos 4 grupitos de 6 personas. Vamos a enumerarnos del 1 al 6. 2, 3, 4, 5, 6.